Bienvenida a la doctora Mercedes Herrera Guerrero, a quien también le agradecemos y por esta predisposición que tiene con nosotros para poder darnos a conocer este tema que el día de hoy va a abordar, pero sobre todo para acrecentar los conocimientos a cada uno de los presentes que nos siguen tanto en las redes sociales y en YouTube de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Antes de dar inicio con la siguiente exposición, permítanme dar lectura a la trayectoria de la doctora Mercedes Herrera Guerrero. Ella es máster en Derecho Penal en la Universidad de Alcalá, doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, doctora internacional, profesora de la Academia de la Magistratura en relación con cursos de lavado de activos, criminalidad organizada, extinción de dominio y prueba en el proceso penal. Expositora en diversos eventos jurídicos a nivel nacional e internacional en temas de derecho penal, procesal penal y extinción de dominio. Una vez más, bienvenida, doctora, y adelante con la exposición. Muy bien, muchas gracias, Rocío Paredes. Muchas gracias al doctor Ortiz, que me está dando la bienvenida, al doctor Rafael Hermel Cancho Alarcón por la invitación para participar en este magno evento con ocasión del aniversario de la aplicación del Código Procesal Penal en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El tema que he escogido para esta ocasión es la colaboración eficaz, aspectos problemáticos. A raíz, pues, también de lo que vemos en la práctica, en el día a día, en nuestro país. Justamente hoy, a propósito de esta conferencia, estaba leyendo un artículo de difusión del doctor Lamas Pucho, a quien conozco y también admiro mucho, y justamente hacía una crítica a la colaboración eficaz. En efecto, la colaboración eficaz como tal nació como una herramienta político-criminal para facilitar el tener acceso a información, sobre todo vinculada al crimen organizado, y poder de esta manera atacar las estructuras del crimen organizado, de la corrupción, del lavado de activos, vinculada a delitos graves. Sin embargo, como él apuntaba, realmente conviene hacer la pregunta si está sirviendo como una herramienta político-criminal de lucha contra la corrupción o no está siendo así, ya que lo que vemos en la prensa, en lo que vemos en los famosos casos emblemáticos vinculados a políticos o a candidatos, a empresarios, es que más bien muchos de ellos se han beneficiado con esta herramienta y al final se genera una sensación precisamente de impunidad, porque no hay una respuesta penal, incluso se les favorecen los términos de la reparación civil que se reduce, ¿no? En los casos de colaboración eficaz, como hemos visto recientemente a propósito de la concesionaria Odebrecht, ¿no? Entonces, en efecto, como conocemos, la legislación permite que hasta los cabecillas se puedan beneficiar y así es como se recoge en la legislación actual. Entonces, al estar frente a magistrados, jueces, fiscales, operadores jurídicos, conviene preguntarnos hasta qué punto la colaboración eficaz está siendo una herramienta realmente útil en la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción, el lavado de activos, o si acaso debieran introducirse algunas mejoras, ¿no? A propósito de este tema, un autor español, perdón, un autor por apellido Aboso señala que el uso intensivo de la delación puede influir en el método de la investigación penal de la criminalidad más grave, ya que fomentará una actitud más complaciente y menos agresiva de las autoridades públicas en el curso de las investigaciones. Y eso incluso en el derecho comparado, ¿no? Esto señala Gustavo Eduardo Aboso en su libro Criminalidad Organizada y Derecho Penal, de Buenos Aires del año 2019, ¿no? Citado en un artículo que escribí que se llama La corroboración en la colaboración eficaz, que se publicó en la revista Actualidad Penal en el mes de octubre de 2021, ¿no? Por si puede ser de su interés. Y en efecto es lo que estamos viendo en nuestro país, ¿no? También, si nos preguntamos cuántas colaboraciones eficaces aprobadas se tiene para medir la eficacia de esta figura, realmente las cifras no son significativas. Y como todos se pueden beneficiar con la colaboración eficaz, pueden haber tantos colaboradores que al final realmente los acuerdos de colaboración eficaz aprobados son pocos, las condenas producto de esas indicaciones de los colaboradores eficaces no son significativas.
Por ahora, los famosos casos emblemáticos, todavía no hay en estos casos condenas, ¿no? Y ahí hay que ver luego la eficacia que esta puede tener, ¿no? En esos casos. No podemos olvidar que la colaboración eficaz es una manifestación de la justicia penal negociada, del derecho penal premial, la más amplia que tenemos en nuestro país. Y el problema, precisamente, que desde mi perspectiva como investigadora y también como abogada litigante y también como docente de jueces y fiscales a nivel nacional, es la amplitud de la figura, ¿no? No existen mayores límites a la figura de la colaboración eficaz y se deja en manos de la discrecionalidad del fiscal muchos aspectos de esta figura y eso pues, nos puede llevar a tener diversos problemas. También recordar que la colaboración eficaz es un procedimiento, no es un proceso. Si distinguimos un proceso de un procedimiento, en el proceso hay prueba, hay propiamente actuación de medios probatorios. Eso ocurre en el proceso ordinario, en el proceso común. Pero en la colaboración eficaz no hay contradicción. No hay contradicción. Solamente un procedimiento que, como sabemos, se lleva a cabo de manera reservada, incluso excluyendo la presencia de un abogado defensor de las personas que son sindicadas. Entonces, estamos frente a un mecanismo de la justicia penal negociada, por lo tanto, una figura utilitaria, cuya legitimación, y podría ser materia de muchas tesis de grado, de posgrado, no ha sido plenamente desarrollada. Y como señala Bozo en la cita que acabo de señalar, efectivamente vemos que al final, como está ocurriendo en nuestro país, no se está reflejando el uso de esta herramienta en una auténtica eficacia en la lucha contra la criminalidad. Como desde mi perspectiva, esta amplitud es un problema, es conveniente establecer ciertos límites en la aplicación de la colaboración eficaz y también aquí todos los fiscales que me escuchan y los jueces que tienen que aprobar acuerdos de colaboración eficaz, tienen que decidir si otorgan o no la cesación de la prisión preventiva o la detención preliminar en determinado caso, cuando hay un aspirante a colaborador eficaz, hay que evaluar ciertos criterios para establecer límites. El colaborador eficaz o aspirante a colaborador eficaz es un criminal confeso. Por lo tanto, puede mentir, puede dar información errónea, falsa, y todo ello incide en una ineficacia del sistema de administración de justicia penal. Frente a esa discrecionalidad y esa amplitud, han habido algunos intentos, algunos proyectos de ley, sobre todo el año 2021, que todavía no han llegado a buen puerto, para poder limitar esta figura, ¿no? Y simplemente voy a comentar algunos de estos aspectos. Se ha pretendido, por ejemplo, que el colaborador o aspirante dé su versión en una sola ocasión. Y esto tiene sentido. Yo no sé si a ustedes, los fiscales que me escuchan, les ha pasado, o a los, no sé, abogados también que me escuchan, el colaborador eficaz o aspirante, mejor dicho, llega, da una versión, luego escucha lo que dice un investigado, un testigo, cambia su versión, ¿no? Y puede ser que el aspirante a colaborador eficaz tenga mucha información que brindar, muchas personas a las que sindicar, pero como estas reuniones con el fiscal tienen un carácter privado, no hay ningún tipo de registro de lo que señala y el colaborador va brindando versiones distintas que se registran en un acta que es transcrita por el fiscal. Y muchas veces, y lo he visto en casos también propios, que al final se va cambiando su versión, ¿no? Va cambiando la versión y esta es tomada como verdadera por el fiscal del caso. En algunas ocasiones lo es, incluso en casos emblemáticos o en casos que llevan a cabo fiscales superiores o supremos, también es tomada de esta manera, ¿no? Y sin tener en cuenta que de acuerdo al 158.2, lo que señala el colaborador eficaz por sí mismo no debe tenerse por cierto, sino que esto debe estar amparado o corroborado en otros actos de investigación. Pero muchas veces esto no se exige. Por lo tanto, esa propuesta de que el colaborador eficaz brinde su versión una sola vez tiene sentido, pero podemos analizarla, criticarla, etcétera, ¿no? Y también vale la pena comentarla porque los que son sobre todo fiscales, a la hora de tomar la versión del aspirante a colaborador eficaz, deben tener en cuenta pues esta coherencia, esta credibilidad en lo que señala. Otra cuestión que se propuso es que intervenga un abogado.
porque efectivamente también pueden haber contextos en los que se induzca al aspirante a sindicarse, ¿no? O a brindar información que puede serle contraria. También se señaló, se ha propuesto que responda por las indicaciones falsas. No son pocos los casos en los que un aspirante a colaborador eficaz, como ha cometido varios delitos y tiene una responsabilidad penal que está incluso probada, lo que hace es dar nombres, ¿no? De personas, de funcionarios, de empresarios, y puede dar versiones parcialmente ciertas, ¿no? Parcialmente falsas, y hace indicaciones falsas, ¿no? Faltando al honor de estas personas a las que está sindicando falsamente, haciendo que la Administración de Justicia pierda tiempo, dinero, recursos en sendos procesos que luego se archivan. Me ha pasado, ¿no? Recientemente un proceso en el que se sindicaba a un magistrado, fíjense ustedes. Entonces, este famoso aspirante a colaborador eficaz, quien incluso en su ciudad ejerce como abogado y está más tranquilo que todos los sindicados, está libre, ¿no? Era un presunto líder de 2 organizaciones criminales, pero su acuerdo de colaboración eficaz nunca se aprobó. A él nunca se le condenó. Es verdad que sí señaló información en la que se indicaba a magistrados, tanto jueces como fiscales, respecto a los cuales brindó corroboraciones, pero respecto a otros no. Y en algunos de estos casos los procesos se han archivado. ¿Y qué ha pasado? A esos magistrados que se indicó falsamente les ha hecho perder tiempo, dinero, fama, honor, cargos, etc. Y esto pasa porque no tienen ninguna responsabilidad administrativa, penal, por las indicaciones falsas que se pueden dar y que se dan, sobre todo, y aquí me dirijo a los fiscales, cuando los fiscales no exigen o inaplican el 158.2 y toda la jurisprudencia que conocemos sobre el particular, como el Acuerdo Plenario 2017 de la Sala Penal Nacional y otros que iremos mencionando. Cuando no exigen que exista una corroboración de la versión que da el aspirante a colaborador eficaz, no la verifican y continúan con el proceso. Y esperan a que recién llegue la conclusión de la investigación preparatoria para ponerse a analizar si es que está corroborada o no corroborada. Eso sucede en la práctica, incluso en casos famosos, emblemáticos o llevados a cabo por magistrados superiores supremos. Lo cual pues nos da una luz de que realmente no se ha comprendido, no se ha profundizado en algunos casos cuáles son los alcances de la colaboración eficaz. Adicionalmente a ello, personalmente pienso, y después de hacer un análisis también de este tema y este problema, es que la corroboración debería determinarse judicialmente, es decir, no esperar a que llegue la fase de aprobación del acuerdo, sino que para que sea usado lo que el colaborador eficaz señala, judicialmente se debería determinar si es que está corroborado o no. Y luego ya hablaremos cómo es que entiendo y cómo es que debería ser esta corroboración. Muchas veces no se da una corroboración de acuerdo al modelo de verificación extrínseca reforzada, que es el que el decreto legislativo 1301, de acuerdo a su exposición de motivos, exige. Entonces, esto es un tema que debería darse. ¿Por qué? Porque los fiscales, repito, ¿no? Les menciono un caso sin entrar en mayores detalles, porque nunca revelo detalles propios, ¿no? De las personas que patrocino, pero un caso emblemático en el que hay 33 investigados, ¿no? Una de las personas investigadas es funcionaria, a ella lo único que se tiene contra ella es la sindicación de un colaborador eficaz que no está corroborada, pero como son 33 investigados y han habido cambio de fiscales, realmente la fiscal nunca ha analizado los 2 informes que supuestamente corroboran lo señalado por el colaborador eficaz, a pesar de que la defensa le ha hecho notar, le ha presentado escrito, le ha explicado. Igual el proceso, la investigación preparatoria de 36 meses y los fiscales encargados realmente no han prestado atención que esos informes que supuestamente se han ofrecido para corroborar no corroboran absolutamente nada. Es más, uno de ellos es de descargo, pero no ha habido un análisis. Entonces, ¿eso qué implica? Que una funcionaria, como la que está investigada, que ocupaba un alto cargo, que era competente, ética, eficiente, etcétera, sea excluida de estos cargos, sea perjudicada en su honor, en su economía, etcétera, y que el Estado esté 3, 4, 5, 6 años investigando de manera ineficiente a una persona respecto a la cual solo hay una sindicación.
que no está corroborada. Entonces, todos pierden, también pierde el Estado. También pierde el Estado porque realmente no se está aplicando los alcances propios de esta institución. Entonces, realmente en la práctica podemos tener una sensación de impunidad, una sensación de que no se está llegando, y eso pues puede pasar. Hace poco lo hemos visto con los famosos casos Odebrecht, ¿no? Donde los directivos, digamos que se han puesto reacios a colaborar, a declarar, no se sabe si lo van a hacer. En algunas diligencias en las que he estado presente, un directivo que supuestamente se ha sometido a la colaboración eficaz declara y no brinda ningún dato como testigo, ningún dato valioso para el proceso. Entonces, ¿qué ha hecho? Se ha burlado de los fiscales y les ha hecho perder tiempo y, sin embargo, sí se ha beneficiado con la colaboración eficaz y él no va a responder penalmente, ¿no? Entonces, ese es un tema también que hay que analizarlo. Otro ejemplo, dentro de los límites que se deben poner, está en el 475, inciso 6, ¿no? En efecto, esa norma señala que también los jefes, cabecillas, se pueden someter a la colaboración eficaz, algo que ha sido modificado por el Decreto Legislativo 1301. Sin embargo, también establece un requisito para que los jefes o cabecillas se beneficien, y precisamente que su aporte permite identificar a miembros de la organización con mayor rango jerárquico. He visto casos en los que un líder de una supuesta organización criminal ha brindado información y esta información no se refiere al líder o superior jerárquico, y sin embargo se ha validado todo lo que se ha dicho como colaboración eficaz. Entonces, realmente esto ocurre desde mi perspectiva porque no existe un control jurisdiccional de la colaboración eficaz en sede, digamos, previa a la aprobación del acuerdo, y desde mi perspectiva eso sería necesario para ponerle ciertos límites a esta figura, ¿no? Y que pueda ser mucho más eficiente de cara a todos los involucrados en el proceso penal. No podemos, por lo tanto, olvidar que la colaboración eficaz es realmente un arma de doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque de una parte sabemos que es una herramienta político-criminal totalmente utilitaria, pero que puede servir para entrar, ¿no?, a los casos de corrupción, de crimen organizado y otros en los cuales se nos pueda brindar información relevante, sobre todo a la Fiscalía, para poder llegar a estas personas, ¿no?, y evitar la impunidad. Puede ser de gran utilidad, pero como estamos frente a personas que han intervenido en estos delitos o en otros más graves, evidentemente ellos van a buscar beneficiarse, los aspirantes o colaboradores eficaces, para evitar la detención preliminar, para evitar la prisión preventiva, para evitar la pena de cárcel efectiva, y pueden brindar información falsa, totalmente falsa, parcialmente falsa, etc., ¿no? Entonces, frente a ello, a los beneficios que se le otorga, pues el aspirante puede brindar este tipo de información. Y frente a ello, el fiscal tendrá que analizar la credibilidad, la coherencia, la fiabilidad de lo declarado por el colaborador eficaz. Y no simplemente porque lo que me está diciendo lo voy a tomar como cierto. No son pocas las ocasiones en las que a raíz de la práctica me he encontrado con fiscales que toman por absolutamente cierto lo que dice el aspirante a colaborador eficaz y no analizan la credibilidad, la coherencia y la fiabilidad. El Acuerdo Plenario 1/2019, si bien es un acuerdo plenario que versa sobre la prisión preventiva, tangencialmente trata de la colaboración eficaz y señala el fundamento jurídico 32 específicamente, que se debe valorar la credibilidad extrínseca, lógicamente, estamos refiriéndonos a la corroboración, pero también la credibilidad subjetiva, es decir, se tiene que valorar la precisión, la coherencia, la precisión que el colaborador eficaz me brinde, fechas, cuándo, cómo, dónde, la coherencia, ¿no?, que no hayan contradicciones en sus diversas declaraciones recogidas en actas, y la credibilidad. Entonces, esto muchas veces no es analizado por el fiscal, que es el primer funcionario que tiene contacto con el aspirante a colaborador eficaz. Y, desde luego, debe ser analizado por el juez en las audiencias, digamos, instrumentales o derivadas,
de lo señalado por el aspirante a colaborador eficaz, como es la audiencia de prisión preventiva, comparecencia, embargo y otras. Pero, insisto, muchas veces se tienen versiones que no son creíbles, no son coherentes, y eso a lo único que lleva es que el fiscal tenga 33 investigados, de los cuales 5 no tienen por qué estar ahí. Que los recursos del Estado no los centralice de forma adecuada, ¿no? Y eso es digamos, un perjuicio para el Estado también, ¿no? Para el propio Ministerio Público. Ese es un riesgo también que se tiene. Y luego, lo que también vemos a nivel de los famosos casos mediáticos es que la colaboración eficaz no debe ser vista o mirada solo desde la perspectiva de la prisión preventiva, como lo hemos visto en muchos casos, ¿no? No sirve de nada tener a una persona con prisión preventiva si es que el Ministerio Público fracasa y no logra establecer una condena. Quizás servirá para ocupar un titular, ¿no? Ganar algún premio o ser considerado un fiscal mediático. Pero al Estado no le servirá de nada que gracias a un colaborador eficaz se logre la prisión preventiva si luego ese colaborador eficaz no va a declarar en un juicio oral. Porque tengamos en cuenta que el colaborador eficaz es un órgano de prueba. Y lo que él dice, sindicando a un tercero, funcionario particular, tiene que ser expresado por el medio idóneo, que es la prueba testimonial en juicio oral, para poder establecer una condena. En los famosos casos emblemáticos, Marcelo Odebrecht y todos ellos tienen que venir a declarar, ¿no? Los directivos tienen que venir a declarar y hacerlo en juicio para que su declaración tenga validez y pueda ser introducida. Un acta de lo que señalaron no se considera propiamente una prueba, ¿no? Salvo que existan motivos, pues, inexcusables, pero no es el caso. Entonces, efectivamente, enfrentamos ese tipo de problemas, ¿no? También el tema de cuántas colaboraciones eficaces realmente han sido aprobadas, y no encontramos muchas, ¿no? Y en cambio sí tenemos muchos aspirantes a colaboradores eficaces, cuyas declaraciones están siendo usadas en procesos. En lo que se aprecia entonces en la práctica es que muchas veces no se aplica el artículo 158, inciso 2 del Código Procesal Penal, que como ustedes muy bien saben, claramente establece que en el caso de las delaciones tienen que estar avaladas con otras pruebas para, señala el artículo, imponer una medida coercitiva o dictar sentencia condenatoria. Pero esto evidentemente no solamente se aplica a la prisión preventiva o a otras medidas coercitivas o a la sentencia condenatoria, sino que también se aplica a todos los actos de investigación, a los actos de limitación de derechos, ¿no? A la propia investigación, porque el proceso penal en sí, el considerar a una persona como investigado, constituye ya una restricción de su libertad personal, ¿no? Y así el 481A del Código Procesal Penal señala, inciso 2, de acuerdo a la modificatoria expresada por el Decreto Legislativo 1301, que la declaración del colaborador también podrá ser empleada para dichos efectos, en cuyo caso se deberá cautelar su identidad, salvaguardando la información. En estos casos deberá acompañarse de otros elementos de convicción, rigiendo el numeral 2 del artículo 158. Entonces ya la norma expresamente vincula a jueces y fiscales y obliga a que el uso de la declaración del aspirante a colaborador eficaz tenga que estar corroborado con otros actos de investigación. Entonces, ¿qué se entiende por el uso de la declaración del colaborador eficaz? ¿Se usa cuando se incorpora una persona como investigada? Obviamente que sí. Y sin embargo, en la práctica, muchas veces, muchos fiscales, más de los que desearíamos, no aplican esta norma, el 158 y el 481A. Y se tiene una versión no corroborada o corroborada de manera periférica, ¿no? Y aquí vamos a entrar a otro tema, a otro problema, que es precisamente el título de esta conferencia, Problemas de la Colaboración Eficaz. Uno de los problemas que hemos observado en la práctica es la falta de corroboración de lo señalado por el aspirante a colaborador eficaz o por el aspirante, o que se aplique una corroboración meramente periférica.
general, ¿no? Que no desciende a contextos particulares, al núcleo de la imputación, por ejemplo, del delito de cohecho. Es justamente lo que vamos a desarrollar a continuación. Y por ello conviene preguntarse cuál es el estándar probatorio requerido para que se tenga por corroborada la delación y para que se apruebe el acuerdo de colaboración eficaz. La norma no señala cuál es este estándar o cuándo se entiende por corroborada. Solamente el 1301, el decreto legislativo 1301, señala que recibida la solicitud, el fiscal podrá disponer el inicio del procedimiento por colaboración eficaz, ordenando las diligencias de corroboración que estime pertinentes para determinar la eficacia de la información proporcionada. Nuevamente, ¿quién corrobora lo señalado por el aspirante a colaborador eficaz? El fiscal. El fiscal. Demasiada discrecionalidad a un funcionario que, si bien tiene como función la defensa de la legalidad, pues no es un funcionario imparcial, no es un juez. Lógicamente va a buscar privilegiar la persecución penal y a veces por su propia, digamos, posición puede olvidarse de algunas cuestiones que debería, sin embargo, recordar, ¿no? Y esto también está recogido, pues, en el artículo 473, inciso 1. Igualmente, se señala que si el fiscal estima que la información proporcionada no permite la obtención de beneficio alguno por no haberse corroborado suficientemente sus aspectos fundamentales, denegará la realización del acuerdo. O sea, el fiscal es el que va a determinar para celebrar el acuerdo si es que está corroborada o no. Y el juez va a hacer un control posterior, final, de cara a si aprueba o no el acuerdo de colaboración eficaz. Y ahí es el problema que les decía. La intervención del juez se da al final de la colaboración eficaz, pero desde la perspectiva que ahora pretendo comunicarles, es precisamente importante, relevante que el juez intervenga antes para hacer un cierto freno, ¿no? Un control a esa discrecionalidad y a veces excesiva que se da en la colaboración eficaz, ¿no? Durante la fase de la corroboración intervienen el fiscal y el colaborador, no interviene un abogado, esto no está, digamos, solamente ellos. Cuando el caso lo requiera, se puede disponer la intervención de la Policía Nacional, ¿no? Hay un problema adicional en esta corroboración, que lo he visto en algunos casos. ¿Qué pasa con un criminal, ¿no? Con un colaborador eficaz que brinda información? Por ejemplo, se indica, pues no sé, a 30 personas. ¿Qué pasa cuando se corrobora respecto a algunos y no se corrobora respecto a otros? Un caso real, ¿no? Pero no puedo dar nombres. Esta persona era un colaborador eficaz que se detuvo con muchos titulares, prensa, ¿no? Espectáculo, líder de 2 organizaciones criminales, con un nombre así rimbombante. Y bueno, empezó a dar información sobre terceros y al final se vio liberado de responsabilidad penal. Se detuvo a muchas personas, se pidió prisión preventiva y a él se pidió el cese de su prisión preventiva porque se sometió a la colaboración eficaz. Y en el análisis que se hizo a nivel judicial, como ustedes muy bien saben, ese análisis es un análisis liminar, es un análisis que no se va a regir por las reglas de cesación de la prisión preventiva. Y lo que se señaló únicamente es que sí estaba corroborado lo que él había dicho, o sea, la sindicación a 30 personas, pero de manera general. Lógicamente, ese juez que conoce el incidente relativo a la cesación, digamos, a la variación de la medida cautelar de prisión por comparecencia, no va a hacer un análisis de si está corroborada las 30 sindicaciones, porque esa no es su función, eso no corresponde al alcance de la norma. Y han pasado más de 5 años de esas sindicaciones y nadie ha hecho un análisis de si están corroboradas o no, porque no hay un juez que controle si está corroborado. Ese análisis solo se ha dado de cara a los procesos en los que han habido acusaciones o sobreseimientos, ¿no? Cuando los han habido. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Que a veces el colaborador eficaz puede brindar información parcialmente cierta y también información falsa.
y el fiscal tendrá que discriminar esa información, pero a veces no lo hace por la prisa, simplemente consigna, suscribe las actas y eso sigue pasando. Y, digamos, los afectados son las personas respecto a las cuales no hay propiamente una corroboración. Entonces, digamos que la norma reconoce la importancia de la corroboración, pero no la define, y al no haber una intervención judicial, queda a criterio del fiscal cuándo se ha corroborado o no. Y además, esa declaración se va a usar aun cuando se esté corroborando, ¿no? Como el caso que les mencionaba de mi patrocinada, una funcionaria pública brillante, que ahora debería ser ministra y es muy competente, honesta, en fin, y sin embargo, un delincuente, porque el que la sindicó sí había, digamos, incluso aceptado, recibido coimas, millones, haber sido agente infiltrado de una organización criminal, etcétera, la sindicó de una manera totalmente incoherente, etcétera, ¿no? Y su declaración no está corroborada. Y sin embargo, está comprendida en una investigación, ¿no? Se declaró, digamos, infundada la prisión preventiva, pero más allá de eso, sigue afectada por un proceso penal en el que no debiera estar comprendida, ¿no? Y en el que la fiscal pues tiene demasiadas personas comprendidas por este y otros motivos. Entonces, definitivamente es un tema importante la corroboración. El decreto legislativo 1301 no señala cuál es el estándar de la corroboración, pero existe una exposición de motivos. En la exposición de motivos sí se señala cómo debe ser esta corroboración. Entonces, lo que les voy a exponer ahora no es mi opinión como doctora, investigadora o abogada. Lo que voy a señalarles ahora es lo que dice la exposición de motivos del decreto legislativo 1301, que por cierto tiene respaldo en la doctrina, por ejemplo, Miranda Strampes, él es de la misma opinión. En relación a la corroboración, se señala en la página 15 de la exposición de motivos, punto 1.2, que la exigencia de corroboración corresponde con el modelo de verificación extrínseca reforzada. Modelo de verificación extrínseca reforzada. Con arreglo a dicho estándar, no será suficiente que dichas pruebas autónomas corroborasen aspectos periféricos o accesorios de la declaración del arrepentido. Por ejemplo, que dijera, sí, este funcionario firmó ese acuerdo, firmó esa adenda. Bueno, pudo haberlo firmado, pero no significa que formó parte del pacto colusorio, ¿no? Necesita datos que tengan que ver con una verificación extrínseca reforzada, sino que sería necesario que la corroboración fuera referida al contenido de su testimonio, incluyendo, por tanto, el dato relativo a la participación del coimputado incriminado en los hechos delictivos. Es decir, que el aporte del funcionario al que se refiere el colaborador eficaz supere los estándares de riesgo permitido. Por ejemplo, que diga, sí, pues este funcionario recibió una coima de 2 millones y fue depositada en esta cuenta que está a nombre de su tía, ¿no? Y aquí está la cuenta, y aquí está, y esta es su tía, y aquí está su DNI, ¿no? Que brinde información relativa a la intervención delictiva de esa persona, porque de lo contrario se presta a sindicaciones falsas, maliciosas, en las que el Ministerio Público lo único que hace es perder el tiempo, ¿no? Si esta persona efectivamente cometió un delito de colusión, de cohecho, el colaborador eficaz, para beneficiarse, porque no es que le está haciendo un favor al Estado, el Estado le está haciendo un favor a él, tendría que indicar si se recibe el dinero, ¿no? Brindar datos, no solamente periféricos, ¿no? Como es asesor legal, emitió un informe, pero si el informe no es abiertamente delictivo, no está corroborando su indicación, ¿no? Tendría que brindar datos relativos a la intervención delictiva de la persona a la que se indica. Por ejemplo, datos relativos a recepción de dinero o actos que superen el riesgo permitido. De lo contrario, no se entiende que la participación esté corroborada. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Toledo y Joseph Maiman, ¿no? Joseph Maiman ha brindado información concreta de las coimas, ¿no? De las transferencias, las compras, ¿no? Las cuentas offshore, los testaferros. Esa es una corroboración conforme al modelo de verificación extrínseca reforzada, por referirles un ejemplo, pero no una información vaga, imprecisa.
resulta que esta persona, pues, la absolvieron, estos jueces la absolvieron y recibió una coima de 20.000 soles. Entonces, aporta como actos de corroboración la sentencia por la cual le absuelve. Pero si esa absolución correspondía, por ejemplo, porque no se cumplieron los criterios de la prueba indiciaria o qué sé yo, entonces no hay ninguna corroboración, ¿no? Pero me he encontrado con casos en los que la sentencia que lo absolvió, sin más y únicamente, es tomada en cuenta como un elemento de corroboración, sin que exista indicios del acto de corrupción propiamente, etc. Entonces, ese modelo de verificación extrínseca reforzada que estoy explicando ahora no es un invento mío, no es una opinión doctrinaria, está recogida, insisto, en el decreto legislativo 1301 en la exposición de motivos y está plenamente explicado en los términos que les señalo, ¿no? Incluso se señala, ¿no?, que de ahí se infiere sin grandes esfuerzos interpretativos que la simple declaración incriminatoria de un colaborador o arrepentido resulta insuficiente para destruir la presunción de inocencia. Y bueno, citan un acuerdo plenario, pero esto que está referido a la corroboración debería ser aplicado en atención al artículo 481A, inciso 2, ya citado, y el 158, a toda utilización de la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, que por sí misma carece de valor si no está amparada en una corroboración conforme al modelo de verificación extrínseca reforzada. Entonces, efectivamente, ¿no?, la doctrina, entre ellos Miranda, Strampes, entiende que la exigencia de corroboración tiene que ser de esa manera, o sea, referirse al dato relativo a la participación misma del imputado o coimputado en el hecho incriminado. Y esto debe ser así para evitar que se filtren, que se usen declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que contienen indicaciones falsas, tendenciosas, maliciosas, inventadas por conveniencia, que a veces pululan en la práctica, ¿no? En relación al estándar probatorio que necesita el juez penal para dar por corroborada la delación del colaborador, el artículo 476, inciso 2, señala, ¿no?, simplemente que si el fiscal estima que la información proporcionada no permite la obtención de beneficio alguno, por no haberse corroborado suficientemente sus aspectos fundamentales, denegará la realización del acuerdo y dispondrá se proceda respecto al solicitante. Entonces, aquí la regla de corroboración surte todos sus efectos en cuanto si la delación del colaborador no es suficientemente corroborada, el juez denegará el acuerdo. Entonces, aquí viene la interpretación de qué se entiende por suficientemente corroborada o corroborada en sus aspectos fundamentales. ¿Qué se tiene que corroborar? Nuevamente, la participación del sindicado por el aspirante a colaborador eficaz, ¿no?, el carácter delictivo del hecho, ¿no?, que es narrado por el aspirante a colaborador eficaz. Entonces, no cualquiera puede ser un aspirante a colaborador eficaz, debe ser alguien que relate un hecho claramente delictivo y ampare o corrobore o verifique o confirme esa hipótesis en elementos de comisión que tengan un carácter de tal, ¿no?, que puedan permitirnos inferir que aquella persona sindicada realmente ha cometido un hecho delictivo, ¿no? No estamos hablando de una certeza o de un estándar absolutamente elevado, estamos hablando de una probabilidad, toda vez que el procedimiento de colaboración eficaz no se va a alcanzar allí un estado similar a la certeza, no hay contradicción, no hay prueba, pero sí debe alcanzarse un estándar de suficiencia, ¿no? Como señala Asensio Mellado, la función del juez debe ser valorar la fiabilidad de la delación a partir de los elementos de convicción que puedan corroborar en un estándar de suficiencia. Hablamos de una suficiencia probatoria. Pero este estándar, en modo alguno, puede ser el de una verificación meramente periférica. La verificación periférica, circunstancial, general, sería lo contrario al modelo de verificación extrínseca reforzada. Y sin embargo, en la práctica, muchas veces los fiscales y a veces también los jueces asumen este modelo
de verificación, digamos, periférica. Basta que ha sido un asesor legal, emitió un informe sobre ese tema, bueno, ya está corroborado, ¿no? No hay ninguna coima, no hay ningún acuerdo, no hay una participación que supere el riesgo permitido, no hay un contenido delictivo, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí viene nuevamente el problema que se está observando. La corroboración tampoco tiene como finalidad acreditar los hechos de manera plena, ¿no? Sino confirmar cierta fiabilidad, que son fiables, que lo que me está señalando el aspirante colaborador eficaz es fiable. Y la importancia cuantitativa de lo conocido. La fiabilidad que se pretende es una mera probabilidad de veracidad, ¿no? Como señala Sensimio, probabilidad de veracidad, de que probablemente eso sea cierto. No se va a establecer una certeza, pero sí una probabilidad, y a ello se debe apuntar. Lógicamente, cuando esa sindicación del colaborador eficaz se quiere usar para una prisión preventiva, se le van a aplicar a la colaboración eficaz el estándar o los estándares de la prisión preventiva, que ya está recogida en el Acuerdo Plenario 1/2019 y en otra jurisprudencia y casaciones, una sospecha fuerte, vehemente, y en ese momento es que lo señalado por el colaborador eficaz se va a ver, ¿no?, examinado en su coherencia, en su credibilidad, como le señalaba, ¿no? El fundamento jurídico 32 de dicho acuerdo plenario exige que el juez califique la credibilidad, coherencia de lo señalado por el aspirante a colaborador eficaz y también la verificación extrínseca, es decir, la corroboración. Y definitivamente esta sospecha fuerte que se exige para la prisión preventiva o sospecha vehemente, ¿no?, que ha llevado, al menos en algunos casos, a cambiar el razonamiento que tienen los jueces en el ámbito de la prisión preventiva, porque evidentemente no solo de lo que señala el Acuerdo Plenario 1/2019, sino también de lo que la norma establece el 158.2 y el 481A, inciso 2, lo señalado por el aspirante a colaborador eficaz debe estar debidamente corroborado con otros elementos de comisión y alcanzar esa sospecha fuerte o vehemente. En el caso que les menciono de la investigada que está siendo sometida a un proceso penal, el fiscal pidió prisión preventiva, ¿no?, contra ella y contra otros investigados, caso emblemático, entre comillas, y en la audiencia discutimos precisamente ese aspecto, ¿no?, que lo declarado por el colaborador eficaz no estaba corroborado, ¿no?, que los informes no tenían un contenido delictivo, es más, uno de ellos era un informe de descargo, y que no habían otros elementos que ampararan lo señalado por el aspirante a colaborador eficaz. Y el juez amparó nuestra posición. Es más, su auto, que lo tengo ahí presente, señala que no está corroborado. Entonces, si no está corroborado, el fiscal tendría que prestar atención y escuchar y darse cuenta que tiene una persona investigada y le parece lógico, legítimo, plausible, eficiente, justo tener una persona investigada cuando la sindicación del aspirante no está avalada por ningún elemento de condición. Eso es algo que hasta en los casos emblemáticos aquí en Lima se da, y por fiscales que también son considerados como tal, ¿no? Y solamente cuando llega a control judicial a través de una audiencia como es la de prisión preventiva, puede superar este control, ¿no? Pero mientras tanto, el hecho de ser sometido a un proceso penal también es una limitación que hay que atender, ¿no? Y darse cuenta todo lo que ello implica. Entonces, esto es algo bastante relevante. No es suficiente, en resumen, no solamente para la prisión preventiva, sino en general, una corroboración mínima o periférica. Es necesaria una corroboración de acuerdo al modelo de verificación extrínseca, reforzada que hemos señalado. Como señala Miranda Strampes, desaparece la nota periférica de la corroboración mínima para convertirse en una corroboración de hechos punibles. Creo que esa es una definición bastante clara. La corroboración debe estar dirigida a la concreta participación del imputado en los hechos delictivos.
No es una corroboración mínima si suscribió o no un informe, si fue o no funcionario, si fue o no juez, si emitió una sentencia, sino si realmente participó en el hecho punible que se le imputa, ya sea colusión, cohecho, lavado u otros delitos. No es suficiente que se corroboren sus puntos externos, sino que es necesario que esa corroboración se predique de la participación del tercero, del incriminado o sindicado, y su implicancia en los hechos de manera concreta. Esto pues es muy claro en relación a la prisión preventiva por el estándar tan elevado que la Corte Suprema ha señalado, ¿no? Y en este punto pues los jueces están obligados a analizar todos esos aspectos. Por aquí habían levantado la mano, yo tengo muchas más cosas que decir, pero me interesa contestar alguna que otra interrogante. Rosa Almeida había levantado la mano y Jesús Jauregui después. Si podrían activarles el micrófono para que puedan preguntar. No sé quién está de moderador, no, o puedo yo activarles el micrófono, creo que no. ¿Se puede activar el micrófono? ¿O pueden? Doctora, pueden hacerlo ellos mismos, pueden activar el micrófono. Ya. Rosa Almeida había levantado la mano porque tenías alguna pregunta o era un tema de asistencia. A lo mejor era un tema de asistencia el que tenía que registrar. Bien, entonces, si no hay preguntas, continúo. Decía entonces que esta credibilidad, de acuerdo al modelo de verificación extrínseca reforzada, está clara en relación a la prisión preventiva, porque la exigencia es mucho más alta. La jurisprudencia no deja lugar a dudas, tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema, ¿no? En los habeas corpus, en el Acuerdo Plenario 1/2019, en otros casos, como el caso que ustedes conocen, ¿no? Oviedo Pichotito, la casación 292-2019, Lambayeque, ¿no? Que también analiza el tema de la colaboración eficaz y señala o considera que estos testimonios de los aspirantes a colaboradores eficaces son pruebas sospechosas, que no se estiman pruebas autónomas y que deben estar debidamente corroboradas. Entonces, ya no hay duda. En la prisión preventiva no encuentro mayor problema, como sí existió al comienzo. No sé si recuerdan que incluso hubo una anulación de prisión preventiva, se liberó a muchas personas porque en sus inicios no se buscaba corroborar la colaboración eficaz, hasta que luego ya salió el Acuerdo Plenario 1/2017 de la Sala Penal Nacional, y también salieron otras sentencias, jurisprudencia relevante, y con ello ya quedó zanjado el tema de que la declaración del aspirante colaborador eficaz por sí misma no basta si no está corroborada. Esto está muy claro, no hay lugar a dudas en relación a la condena, en relación a la prisión preventiva. No hay lugar a dudas, no hay discusión. En donde sí no está muy claro es en relación al hecho de incorporar a una persona a una investigación, tenerla como investigada durante las diligencias preliminares, en una investigación preparatoria formalizada, de cara a requerir un embargo, ¿no? En esas circunstancias, pregunto, es un tema para reflexión, ¿también debe estar corroborada la declaración del aspirante colaborador eficaz o entendemos, malinterpretando al doctor San Martín Castro, que como estamos en una etapa inicial del proceso, el estándar es menor porque estamos de acuerdo al régimen de los actos de investigación? Yo pienso que no cabe hacer esa interpretación, porque la propia norma, el 158.2 y el 481A, inciso 2, exigen que lo señalado por el aspirante esté debidamente corroborado y así debiera tomarse y aplicarse, no solamente por una cuestión de legalidad, sino sobre todo de cara a evitar que se persiga de manera ineficiente
haciendo gastar recursos al Estado a personas que realmente no deberían estar incorporadas como investigadas, como ocurre en la práctica. Y también señalaba que cuando el colaborador tiene un mandato de prisión preventiva, el juez lo puede variar, ¿no? Y ese estándar, esa valoración que se hace, se motiva en mínimos actos de investigación, ¿no? Es otro estándar muy distinto, y el juez allí no hace un control de la corroboración, tampoco, no la hace, lo he visto en casos, ¿no? En muchos casos. Entonces, lo único que hace es un control de la razonabilidad de lo que está proponiendo el fiscal, ¿no? Si está recibiendo el fiscal la declaración de un aspirante a colaborador que le está dando datos, nombres, ¿no?, de otras personas para incorporarlas a una investigación, y en virtud de ello es que se va a ver libre de la prisión preventiva, en esa valoración que tiene que hacer el juez en audiencia privada, solamente va a valorar si procede por razones de seguridad o porque son parte del convenio preparatorio, ¿no?, para la colaboración eficaz, como lo establece el artículo 473, inciso 6, y debe motivarse en mínimos actos de investigación realizados en la fase de corroboración. Es decir, incluso puede verse libre de la prisión preventiva una persona que brinde una información así general, que brinde una información que no esté corroborada conforme al modelo de verificación extrínseca reforzada, que no haya dado datos, videos, audios sobre la participación de personas concretas, sino solamente mínimos actos de investigación, alguna cierta verosimilitud que pueda hablar el caso, ¿no? Sí, estoy sindicando a mi compañero de trabajo que también es funcionario, ¿no? Ofrezco su nombramiento como funcionario, ¿no?, y que efectivamente firmó el contrato que es materia de una investigación por delito de corrupción. Y nada más, ¿no? Y con eso el juez lo va a beneficiar y se va a ver libre de la prisión preventiva porque es parte del convenio preparatorio de colaboración eficaz. El juez solamente va a hacer un análisis de razonabilidad de lo que está proponiendo el fiscal en términos generales, porque el fiscal es el protagonista, tiene la discrecionalidad y no va a haber mayor control. Entonces, es un poco peligroso porque efectivamente puedo beneficiar a esa persona, se puede liberar de la prisión preventiva dando información que nunca va a ser debidamente corroborada, o que esa persona en efecto va a ser liberada, se va a sobreseer su proceso porque realmente firmó, pero realmente nunca participó de un pacto, de un acuerdo, recibió coima, recibió pago, nada. Y eso lo va a poder demostrar, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de discrecional amplio del fiscal y de falta de corroboración, ¿no?, en el ejemplo que les ponía. Y en general, a la hora de investigar o someter a una persona a investigación. También todos los requisitos que establece la norma para la eficacia y los beneficios premiales que establece, por ejemplo, el 475, como evitar la continuidad, permanencia, consumación del delito, identificar los autores o partícipes, entregar documentos, bienes, efectos, ganancias, todo ello, si bien va a ser preliminarmente valorado por el fiscal, recién al final, recién cuando se apruebe el acuerdo de colaboración eficaz, eso se va a poder ver reflejado en el acuerdo, ¿no? Y mientras tanto, esa persona va a tener el carácter de aspirante a colaborador eficaz y no se establece un plazo de término. Ese es otro de los problemas que también mencionaba el año pasado en un conversatorio sobre colaboración eficaz. No existe un plazo. Y en uno de los casos de colaboración eficaz que he visto, ¿no?, a propósito de otro proceso por corrupción de funcionarios, el aspirante habían pasado 5 años y no se le había condenado en el proceso que inició. Como supuesto líder de 2 organizaciones criminales, habían pasado 5 años y no existía un acuerdo aprobado de colaboración eficaz. Habían pasado 5 años y de las 30 personas que incriminó, algunas estaban condenadas porque se había otorgado videos de actos de corrupción y otras fueron absueltas porque no había ningún dato, un hecho ilícito, ¿no?, que había sido comprobable. Entonces, realmente, y él, el aspirante a colaborador eficaz, estaba tranquilo en su casa, ejerciendo su profesión de abogado tranquilamente, más tranquilo que todas las personas a las que se indicó, ¿no?
Entonces, esa no es la finalidad de la colaboración eficaz, porque en el caso y ejemplo que les pongo, la justicia de alguna manera ha sido burlada, ¿no? Ha prestado información relevante, pero todos esos titulares como líder realmente no han servido para nada, como líder de dos organizaciones criminales. Y en ese caso tampoco se valoró o se aplicó correctamente el 475 inciso 6, porque siendo supuestamente jefe, debió brindar información para identificar a otro jefe y no brindó información, sino indicó a terceros. O sea, tampoco se respetó la normativa de la colaboración eficaz en ese sentido. Por último, hay un dato interesante en estos minutos que me quedan, que aparece mencionado en la casación 292-2019 Lambayeque, de la Sala Penal Nacional, que efectivamente señala o cita la Corte Interamericana, la sentencia Norín Catrimán y otros contra Chile del 29 de mayo del 2014, en la cual pues se señala que la autoridad debe conocer la identidad del testigo y se deben generar medidas de contrapeso respecto a la reserva de identidad del testigo y que también se le debe dar la oportunidad de interrogar a los testigos. No señala en qué etapa, no dice en el juicio oral, no dice en la investigación preparatoria, pero también en el caso Viedo Pichotito, la casación 292-2019 Lambayeque, se reconoce esa posibilidad, ¿no?, de interrogar al testigo en una etapa procesal distinta al juicio oral, de interrogar, perdón, al colaborador eficaz. Y entonces, en atención a ello, en algún caso, se ha solicitado al juez de la investigación preparatoria poder formular preguntas al colaborador eficaz. Y el juez, mediante la tutela de derechos, ha concedido la oportunidad de formular preguntas, pero para cautelar la reserva a través de un pliego, ¿no?, que el colaborador eficaz o aspirante, en este caso, deberá responder, ¿no? Ello citando, teniendo en cuenta la casación 292-2019 Lambayeque y también el párrafo 246 de la sentencia Norín Catrimán y otros versus Chile, que si bien ha establecido la reserva de identidad, ha establecido también una medida de contrapeso que se conceda a la defensa una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en algunas etapas del proceso. Entonces, eso es algo, digamos, que se puede realizar, que ya se ha concedido, no existe jurisprudencia sobre el particular tan específica, pero las defensas podrían solicitar interrogar al testigo, al colaborador eficaz, como ha establecido este juez a través de un pliego. Claro que eso no es ejercer un derecho de contradicción, y eso tampoco va a evitar que la persona pues, siga teniendo el estatus que ha tenido durante la investigación. Por ello, finalizo esta conferencia, porque debo terminar puntual, reflexionando sobre la necesidad de recordar los límites en la aplicación de esta figura tan interesante, tan relevante, tan útil como es la colaboración eficaz. La norma, que es el 158.2, la jurisprudencia sobre la corroboración, no solo a la prisión preventiva, no solo al embargo, no solo a la condena, sino también al propio sometimiento al proceso penal, de cara a vernos beneficiados todos, ¿no?, los investigados, el propio sistema de justicia penal para no sobrecargarse y no ser burlado por quien ha cometido delitos y quiere verse beneficiado con esta figura, ¿no? Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, pero me parece que estamos ya con el tiempo para el siguiente ponente. Sí, doctora Mercedes, muchísimas gracias por esta brillante exposición que ha realizado a propósito de la colaboración eficaz en el proceso penal. Muchísimas gracias nuevamente en nombre de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Gracias por esa lúcida que tiene, sobre todo la forma como ha podido disertar bastante importante, pero sobre todo gratificante para toda la familia judicial de Ayacucho. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Doctora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Ha sido brillante su exposición. Muchas gracias, doctor Ortiz. Buenas tardes con todos. Gracias. Gracias nuevamente, doctora Mercedes. Bien, y de esta manera culminamos con la jornada académica
correspondiente a hoy, lunes 19 de junio. Mañana los invitamos también para participar a la misma hora, a las 5 de la tarde. Van a estar con nosotros también dos brillantes penalistas en esta jornada académica a propósito del 8º aniversario del módulo. Estarán con nosotros el doctor Miguel Ángel Untiveros y el doctor Percy García Canero. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Un ratito, el señor Pérez Mamani ha levantado la mano, ¿quería decir algo? Señor Pérez Mamani. Bueno, cerramos. Dios mediante.